Bien, a ver, buenas tardes con todos, que Dios les bendiga. Vamos a realizar la sesión número 2. Recordar que siempre cada sesión en práctica tiene una duración de 2 semanas, ¿de acuerdo? Hoy en la primera semana deberíamos de haber terminado con las exposiciones del COVID, pero no se realizó la conclusión. Hoy día lo vamos a tener que concluir sí o sí. Está pendiente la realización en la sesión 2 de una sesión de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ya te he enviado, ya he subido el formato o el esquema de la sesión de aprendizaje. También he subido dos insumos indispensables para el formato, que son las competencias transversales y enfoques transversales. Y también en el área de matemática te he enviado lo que son competencias, capacidades y desempeños. Y ahí está todo en un Word para que tú puedas copiar y pegar en los cuadros generales, ¿no? Que ya más adelante te voy a explicar. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vamos ahora a la realización de lo básico que es qué son las sesiones de aprendizaje. Bueno, las sesiones de aprendizaje son consecuencias pedagógicas para potenciar el trabajo docente. Son herramientas curriculares, dado que se expresa los logros de aprendizaje así como las estrategias sugeridas para el desarrollo de la sesión. ¿Para qué sirven las sesiones de aprendizaje? Sirven para orientar la labor pedagógica en el desarrollo de las áreas de acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver. Entonces, teniendo eso como base, nosotros ya podemos realizar entonces nuestro esquema. Voy a ir al esquema. A ver, permítame un momento. Tenemos en la sesión de aprendizaje tenemos el siguiente esquema, es lo que te he subido en Cubicol y lo que vas a tener que llenar para las sesiones, tanto las 8 sesiones que tienes de aplicación, ¿de acuerdo? Tienes datos informativos, profesor, estudiante, carrera, etcétera. ¿De acuerdo? La temporalización, ¿cuánto tiempo? Aquí depende, puede colocar 90 minutos, 45 ya dependiendo de cuánto, pero no se recomienda que pasen 3 horas pedagógicas, ¿no? Que no se exceda de 3 horas pedagógicas. El título, aquí van las competencias, capacidades, desempeños, evidencias, técnicas e instrumentos. Y ahorita te voy a enseñar de dónde sale cada uno de estos. Competencias transversales, ¿sí? ¿Qué competencia, desempeño y evidencia de la misma? El enfoque transversal y qué actitud y acciones observables hay aquí. Esto es lo que yo digo parte general de una sesión. Es lo que toda sesión tiene que tener contextualizada con respecto al contenido que vas a brindar, ¿no? Pero luego viene algo importantísimo que es señalar el propósito de la sesión de aprendizaje, ¿no? Luego, para la organización del aprendizaje tienes que tener aquí en cuenta qué necesitas antes de realizar la sesión. Aquí, por ejemplo, yo siempre coloco saberes previos con respecto a los contenidos necesarios o antecedentes para la realización de un tema específico. Los recursos y materiales que se utilizarán, tanto físicos como virtuales en este contexto, ¿no? En los momentos de las sesiones tenemos, los momentos son siempre los mismos, que son, siguiendo la secuencia pedagógica, son inicio, desarrollo y cierre. Y aquí pues tendrás que describir las actividades y estrategias que vas a realizar, describiendo el tiempo que le destinas a cada uno de ellos. Luego colocar la bibliografía, es importante porque algunos nos olvidamos de dónde sacamos los datos para los anexos a veces y no es de nuestra autoría, así que hay que colocar de qué libro o qué link pertenece esos problemas que tomamos como referencia. Luego esta parte es para ustedes, que es sobre la reflexión del aprendizaje. Esto es para el practicante, esto no es necesario que vaya en la sesión, sino es para la reflexión. Son preguntas que te van a realizar en el monitoreo, ¿de acuerdo? Es una guía más o menos de lo que te preguntan en el monitoreo, ¿no? ¿Qué avances tuvieron tus estudiantes, dificultades que tuvieron?
qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión, qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, cuáles no funcionaron, ¿no? Siempre es una autocrítica, ¿no? de nuestro quehacer. Luego acaba la firma del formador de práctica y el de profesor de aula. El formador de práctica, bueno, aquí iría mi firma y aquí iría tu firma o la firma del profesor de aula. Bueno, y ese es el esquema general, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora voy a realizar, te voy a enseñar cómo aplicamos eso en una clase, ¿de acuerdo? Yo aquí he realizado justamente el día de ayer, estoy realizando una sesión de aprendizaje. Aquí justamente he colocado clase modelo. Esta clase modelo o ejemplo lo voy a subir más adelante. ¿Pero por qué? Porque quiero que analices conmigo en paralelo cada cosa, ¿de acuerdo? Cada cosa y de dónde lo hemos sacado, para que así lo realices tú, para que lo puedas realizar de esa manera. En primer lugar, para realizar una sesión de aprendizaje, yo sugiero, ¿sí?, que debes de tener primero tus anexos. O sea, ¿qué es lo que vas a enseñar primero? ¿De acuerdo? Entonces, teniendo los anexos, tú ya puedes empezar a pensar cómo vas a enseñarlo. La mayoría dice que no, empiecen de una necesidad, pero la necesidad es existente. O sea, la necesidad es en función también de lo que queremos enseñar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, bueno, son teorías educativas, ¿no? Pero en lo práctico siempre se manejan con respecto a la temática, al tema, ¿de acuerdo? Que has programado prácticamente en la unidad que se desglosa del plan anual. Muy bien. Entonces, datos generales, institución educativa, profesor, estudiante, fecha, temporalización, sección, grado. Bueno, eso yo lo he dejado en vacío. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ustedes ya deben de adecuarlo a cada una de sus instituciones, ¿no? Si tienes un profesor de aula, si tú eres el profesor de aula, coloca acá tu nombre, ¿no? La fecha en la que dictas es importante que vaya con fecha, porque si no colocas fecha no sabemos cuándo fue emitida, si hubo problemas en la emisión, no sabemos, ¿de acuerdo? Como ya te dije, el tiempo máximo 3 horas pedagógicas como máximo, no se puede aumentar a más, ¿no? ¿Cuántos estudiantes tienes? La carrera, ya bueno, eso es parte tuya, tendrías que colocar educación secundaria, matemática, ¿no? ¿A qué grado? ¿A qué grado pertenece? Bueno, la tarea que he colocado aquí pertenece a segundo grado. Aquí vamos a colocar segundo grado. Esto pertenece a segundo grado, ¿ya? Mi título fue Congruencia de triángulos y su utilidad para la vida. ¿De acuerdo? Esta sesión de aprendizaje lo realicé en el 2015, y lo he adecuado a los términos del 2019, ¿sí?, para poder realizarlo de una manera más precisa. A ver, empezamos con, a ver, aquí se me ha ido el propósito. Uy. Bueno, aquí estaba descrito, el día de ayer lo escribí y ahorita ya no se encuentra, si hay problema de edición. Aquí está, perdón. Aquí está, miren, propósito. Ah, no, acá está el propósito al final, disculpe. Está bien. A ver, sigamos. Propósitos y evidencias de aprendizaje. Para tener esta parte, en esta sección tenemos las competencias y capacidades. El tema que voy a realizar es lo que es congruencia de triángulos. Entonces pertenece a la competencia resuelve problemas de forma de movimiento y localización. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces toda esta parte es lo que es la competencia, ¿verdad? ¿De dónde lo hemos sacado? Pues justamente a eso vamos ahorita. Te he anexado en Cubicol, como te decía, las competencias, capacidades y desempeños del área, ¿ya? Específicamente de matemática, no he colocado ya de otras áreas porque no nos compete. A ver, ¿me confirma por favor la visualización? ¿Confirma la visualización de las competencias?
Sí, profesor. Sí, muy Sí, bien. profesor. Listo. Ahí está. Entonces tenemos aquí, mira, ve las competencias, capacidades, desempeños. Aquí están las 4 competencias que resuelve problemas de cantidad, de regularidad, equivalencia y cambio, de forma, movimiento y localización y de gestión de datos e incertidumbre. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto está en base al enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias del área de matemática. Aquí ya lo puedes leer tú más adelante y tú tienes para releer. Yo solamente quiero ir justamente a las competencias precisas que voy a necesitar. No, aquí están todas las competencias y están descritas. Por ejemplo, si resuelve problemas de cantidad, está descrita con cada capacidad. Aquí está la primera capacidad, que traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión de los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimulación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, ¿sí? Y está tanto para primero como segundo año sus desempeños específicos para cada grado. La mayoría, como pertenecen al mismo ciclo, son casi idénticos, ¿no? Pero ahí hay unos detalles que tienes que tener en cuenta de diferencia. Así está descrito para cada una de las competencias. En este caso, mira que tiene resuelve problemas de cantidad. También tienes y nuestro ejemplo que pertenece a los problemas de qué? No, de regularidad, equivalencia y cambio. No, pertenecen. Acá está con otro colorcito. Más adelante. Aquí está, ve. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, ¿verdad? Justamente aquí está la competencia. He tomado en este caso las capacidades que yo creo conveniente, ¿no? Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. El realizado usa estrategias y procedimientos. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones geométricas. Entonces, yo he colocado 3 nada más de estas 4 competencias. 3. No es dable colocar muchas o todas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es congruencia de triángulos, yo creía, yo creía conveniente solamente desarrollar una competencia, ¿no? Tratar de desarrollar una competencia, ya que también se ve implicada la otra que es de equivalencia y cambio, ¿no? Pero como es en una menor manera, lo que yo quiero realizar en sí es que sepan identificar la congruencia de triángulos en problemas situacionales de la vida diaria. Entonces, se centra en esta competencia, más que la otra es secundaria y por eso no lo agrego. Entonces, solamente agrego una competencia, no es necesario colocar 2 o 3 competencias en descritas, ¿de acuerdo? Y como voy a realizar mi desempeño, tengo que buscar dentro de todos estos desempeños cuál es el desempeño que se asemeja a lo que voy a desarrollar. En este caso, mira, aquí está lo que voy a desarrollar yo y es expresa con dibujos, construcciones con regla y compás, con material concreto y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las propiedades de semejanza y congruencia de las formas bidimensionales, triángulos. Eso era lo que yo quería. Entonces, eso lo copio. Aquí está, en mi desempeño. Pero en mis evidencias ya lo describo. Lo describo, en este caso, lo describo de forma gradual. ¿Qué es lo que necesito? ¿De acuerdo? A ver, creo que me están hablando. Profesor, ¿eso está en el aula, en el aula virtual? Sí, lo acabo de subir ayer en la noche, perdón, el día en la madrugada lo he subido al aula virtual. Están todos los desempeños, así tal y como está ahí. ¿De acuerdo? Estoy grabando la clase, me pregunta Melanie si estoy grabando la clase. Esta parte sí lo estoy grabando, luego la del COVID lo voy a cortar porque eso hace muy pesado y no tengo mucho espacio en mi máquina. Por eso, como guardo los archivos de video aquí en mi máquina y luego lo subo a YouTube, entonces tengo que tener mucha consideración con mi máquina también. Muy bien, entonces las evidencias si no las vas a encontrar en ninguna de estos archivos que te he enviado. Lo que vas a hallar son competencias, capacidades, desempeños.
Pero las evidencias, ¿de dónde salen? Bueno, las evidencias prácticamente tú las vas a crear con respecto a lo que quieres lograr, ¿no? Las evidencias era lo que antes se le llamaba los indicadores, ¿no? Indicadores de la sesión de aprendizaje. Por ejemplo, entonces tenemos, mira, ve, yo he creado aquí tres evidencias. La primera es, asocia la congruencia de triángulos con figuras triangulares visualizadas en su vida cotidiana. ¿Pero por qué? ¿Por qué he realizado esto? Porque en el problema que voy a realizar, o sea, yo me baso al problema de inicio que realizo, que es el problema base, o que aquí el problema que tiene, en este caso, la introducción del problema, que va a despejar todos los contenidos. Entonces, ¿y qué voy a realizar con esa figura? Que visualicen si que aquí hay formas triangulares, ¿de acuerdo? Y que si en esos triángulos existe congruencia. Y que asocie esos dos contenidos, congruencia, triángulos, ¿en dónde? En la visualización de su vida diaria. Esa es una evidencia para mí, ¿de acuerdo? Siguiente. Expresa y justifica el criterio de congruencia apropiado para determinar la congruencia de triángulos. A ver, expresa y justifica el criterio. Ustedes ya saben que existen tres criterios de congruencia, ¿verdad? El ala, el lado, 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 o el LAL, ¿no? Lado, ángulo, lado, ¿no? Entonces, dependiendo de esos tres tipos, yo digo, a ver, primero que exprese. ¿Qué significa que exprese? Que coloque adecuadamente los valores específicos que le corresponden a ese dato, ¿no? Por ejemplo, a ver, que si yo creo un triángulo y creo un nuevo triángulo que tiene que corresponder cada punto correspondiente o congruente con cada punto, ¿no? En la forma escrita. Y que justifique el criterio, ¿no? Que justifique por qué es congruente. ¿Debido a qué criterio? Ángulo, ángulo, lado, ángulo, al lado, ángulo, lado, al lado, 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 ¿no? Entonces, dependiendo de ese criterio, tiene que justificarme, ¿no? Que son congruentes los triángulos. Esa es evidencia para mí que lo realice el estudiante. Y por último, argumenta el uso de los diversos criterios de congruencia en la resolución de problemas prácticos y teóricos y para la demostración de los teoremas que implican congruencia. Mira, que argumente haciendo uso de diversos criterios de congruencia, o sea que los criterios que ya le he dado o que ya conocen tienen que servirle para qué? Para la resolución de problemas, ¿sí? Para la resolución de problemas y para la demostración de teoremas, porque más adelante le he colocado en mis datos que son para la resolución de problemas. Y perdón, aquí hay una fe de ratas. Esto no es para segundo, disculpen la emoción, es para quinto de secundaria, ¿de acuerdo? Lo desarrollé esto para quinto de secundaria. Ya recordé para qué grado la desarrollo. ¿Ya? Muy bien, entonces tendría que buscar esto en quinto de secundaria, pero no diferencia mucho el desempeño entonces de lo de quinto de secundaria. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es lo mismo prácticamente, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces vamos buscando y sigamos acá con los competencias transversales. Perdón, ya me pasaba algo muy importante de este cuadro. Técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Las técnicas e instrumentos mayormente son las técnicas e instrumentos para evaluar. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo utilizo la lista de cotejo, y la rúbrica. La lista de cotejo ya está anexada a esta sesión, pero la rúbrica no le está anexada porque lo pienso construir con estas evidencias. Pienso construir una rúbrica más adelante con ustedes, ¿no? Para la siguiente clase sería, ¿no? Muy bien, competencias transversales. ¿De dónde saco estas competencias transversales? Pues te vas a Cubicol y ahí buscas competencias transversales y enfoques transversales y ahí va a aparecer competencias transversales. ¿Cuántas competencias transversales hay? Pues hay dos, ¿no? El primero que se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TICs
y gestiona aprendizaje de manera autónoma. Entonces, tú eliges cuál de estas, o si gustas, elige las dos, pero solamente elige un desempeño y una evidencia, ¿de acuerdo? Mira, ve, aquí yo he colocado dos competencias, las dos competencias, ¿ya? Se realiza o se desenvuelve en entornos virtuales, que interactúen en entornos virtuales, ya que estamos, por ejemplo, la mayoría de ustedes va a tener este desempeño que realizarlo, ya que estamos realizando clases virtuales. Por eso he creído conveniente colocarlo aquí. Y la evidencia que he colocado es: se desenvuelve en entornos virtuales cuando interactúan en diversos espacios como portales, foros educativos, entre otros, ¿no? ¿De dónde he sacado todo esto? Pues ya te dije de dónde hemos sacado, de las competencias transversales, que ahí te he enviado el documento. Aquí está toda la evidencia, ¿de acuerdo? Aquí está todo el desempeño, que es: personaliza entornos virtuales, gestiona información en entorno virtual, interactúa con entornos virtuales o crea objetos virtuales en diferentes formatos. Ya depende de ti cuál vas a desarrollar. Yo solamente elegí el que creí conveniente, que era interactúa con entornos virtuales. La mayoría lo va a tener que colocar porque está implicado dentro de las sesiones que realiza. La segunda competencia transversal, él gestiona su aprendizaje de manera autónoma, y aquí tienes tres formas de desempeño de esta competencia, que es: define metas de aprendizaje, organiza acciones estratégicas para alcanzar la meta, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. A ver, nosotros tenemos aquí nuestra sesión, ¿sí? Y yo he colocado solamente la de organiza acciones estratégicas para alcanzar metas. ¿Por qué? Porque, como verás, la información que se le da mayormente tiene que ser procesada, ¿de acuerdo? Tiene que ser procesada. De tal manera que todos los datos que se les da, ellos tienen que armar sus propios esquemas, ¿no? Armen sus esquemas. Y de eso se trata, pues, ¿no? De que ellos gestionen todos esos datos y lo organicen. Por eso es que he colocado justamente ese desempeño. Entonces, por esa razón es que se justifica este desempeño aquí, porque la información que les va a dar o que ellos van a tomar, tienen que organizarlo de forma de que se acuerden qué criterio de utilizar, mediante una figura, tienen que analizar los datos, organizar totalmente todo eso, y también los teoremas que vienen más adelante. Entonces tienen que organizar todo eso. La evidencia pues ya está descrita, tú no tienes nada más que hacer que buscar cuál de estas tres se asemejan al de organiza acciones, ¿no? Yo siempre he tomado la primera, bueno, la mayoría de casos, pero no significa que solamente se debe utilizar ese, sino que tú debes de seleccionar el criterio, ¿sí? El desempeño que tú creas conveniente vas a desarrollar en esa sesión y que vas a evidenciar en los estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces yo creí conveniente que que el estudiante va a gestionar su aprendizaje de manera autónoma, al darse cuenta de lo que debe de aprender, y al establecer prioridades en la realización de una tarea, tomando en cuenta su viabilidad, y por ende definir metas personales respaldándose en sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. ¿Ya? Bueno, eso está copiar y pegar nada más. Enfoques transversales. Enfoques transversales. Te vas nuevamente a ese mismo archivo de competencias transversales y abajito están los enfoques transversales. De acuerdo, para el desarrollo del perfil de egreso. ¿Cuántos enfoques hay? Aquí está, ¿ve? Enfoque de derecho, enfoque inclusivo, atención a la diversidad, enfoque intercultural, enfoque de igualdad de género, enfoque ambiental, enfoque orientacional, de orientación al bien común, y enfoque de búsqueda de la excelencia. A veces se busca esto siempre, ¿no? La búsqueda de la excelencia. Pero yo he creído conveniente en este caso, ¿no? En este caso, colocar un enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Inclusivo es cuando tú tienes un estudiante, en este caso, de aprendizaje diferente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es inclusivo. Pero también tienes que tener aquí en cuenta que es atención a la diversidad, no solamente porque tienes un niño especial vas a utilizar este enfoque, no.
también es porque hay atención a la diversidad. ¿Qué significa? Que hay diferentes tipos de estudiantes, que no tienes estudiantes igualitos, que aprenden en la misma manera y al mismo momento. No, hay estudiantes que tienen diferentes formas de aprender. Entonces, por eso he colocado esta parte y lo he justamente justificado. ¿Por qué? Porque el docente, aquí tú puedes especificar lo que hace el docente o lo que hace el estudiante. Lo que hace el docente con este enfoque transversal viene a ser, mira, acá lo he subrayado, que los docentes programan y enseñan considerando tiempos, espacios y actividades diferenciados de acuerdo a las características y demandas de los estudiantes, las que se articulan en situaciones significativas vinculado a su contexto y realidad. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón. Ahora, sigamos aquí. ¿Dónde estoy? Eso ya está. Ya está. Entonces, teniendo eso en cuenta, tú ya llenaste estos dos cuadros de acá. Competencias y enfoque. Te recomiendo que solamente coloques un enfoque. No vayas a colocar muchos enfoques. Solamente un enfoque. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente parte es el propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Ya? El propósito de la sesión de aprendizaje es, ¿de dónde saco el propósito? Del propósito lo vas a sacar teniendo en cuenta todas estas tres evidencias que tú has colocado aquí. Tú sintetiza estas tres evidencias y de ahí va a salir tu propósito, ¿está bien? Y también adecuándolo al problema, ¿sí? A tu problema situacional o a tu problema de tu contexto, ¿no? Que te va a generar, ¿sí? Te va a generar el contenido. Mi contenido, a ver aquí, dice, justifica la congruencia de triángulos que se utilizan en las lunas de la iglesia, aplicando estos criterios a nuevas situaciones de la vida diaria. Es imposible que tú hagas el propósito de una sesión de aprendizaje si tú no tienes tus anexos ya determinados, tu problema ya determinado y tus evidencias determinadas. ¿De acuerdo? Entonces es imposible que hagas esto. Por eso el propósito es el que enmarca todo, pero el que se edita al final. ¿De acuerdo? Tú ya tienes definido en tu mente qué es lo que quieres lograr con el estudiante, ¿no? Pero es el que se edita al final de realizado todo. ¿Ya? Bueno, espero que me hayan entendido esa parte. Luego, organización de la sesión. Como te decía aquí, esta parte es lo que tenemos que hacer antes de la sesión. Profesor. A ver, sí, pregunta. Profesor, disculpe, buenas tardes, soy Carlos. Dime, Carlos. Profesor, estaba bien la serie ahí. El profesor, en el propósito, ¿cómo se armaba el propósito de la sesión teniendo en cuenta que Ya, mira, el propósito se arma teniendo en cuenta las tres evidencias o las evidencias que creas convenientes tú que has realizado para el estudiante. O sea, lo que quieres lograr con el estudiante, sus indicadores, lo que llamábamos antes, ¿no? Ya. Eso más la situación de contexto que tiene tu contenido. Mi situación de contexto es la realización de unas lunas de una iglesia que más adelante te voy a explicar por qué colocó este propósito, ¿no? Y más adelante te voy a decir, y entonces ahí está relacionado todo, mira, que justifica, dice, la congruencia de triángulos que se utilizan, o sea, estamos ejecutando los criterios de congruencia, ¿en dónde? En unas lunas de iglesia, tu contexto, aplicando, ¿qué? Aplicando estos criterios a nuevas situaciones de la vida diaria, no solamente que se queden en la luna, sino que lo plasmen en nuevos ejercicios más adelante. Entonces, mira, ve todo esto, cómo tiene que salir, ¿ya? Luego, la organización de la sesión es, ¿qué necesitamos hacer antes de la sesión? Bueno, yo como te dije aquí, coloca siempre saberes previos. ¿Qué necesitas saber antes de realizar congruencia de triángulos? Pues que sepan los tipos de triángulos que hay, pues, ¿no? Las líneas notables de triángulo, ¿por qué? Porque si voy a hacer, por ejemplo, algunos teoremas más adelante de congruencia, voy a determinar la altura, voy a determinar mediana, voy a determinar media de repente, ¿no? Entonces, todos esos líneas notables tienen que ya saberlo, porque si voy a realizarlos ahí mismo,
uy, 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 ahí se me va a llevar 3 o 4 sesiones más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí por eso son saberes previos. No puedo realizar ese tema si es que esto no está desarrollado antes. También, ¿qué necesitas? Tener a la mano algunos materiales, ¿no? También, ¿por qué? Por el contexto de los anexos que voy a presentar. Recursos y materiales. Voy a necesitar fichas de trabajo, anexo 1, 2, 3, 4, plumones, papelógrafos, cartulina, reglas, transportador, portal, proyecto multimedia. Recuerda que esto de aquí fue planeado para realizarlo en persona, ¿no? Es vivencial. Pero también se puede realizar en este caso una videollamada, que ellos lo vayan realizando y luego te digan a ver cómo lo hizo, que te lo muestren por cámara, cómo realizaron los triángulos, y es lo mismo. Muy bien, sigamos. Ahora, antes de pasar aquí, yo quiero que visualice los anexos. A ver, ¿tienen una pregunta? ¿Quiénes tienen preguntas? No, profesor, no es una pregunta, sino que el compañero Mulatillo me dice de que no puede ingresar porque no tiene datos. Y dice que dentro de media hora va a entrar porque ha salido. Ya, se comunique conmigo ya luego en WhatsApp personal. Ya, profesor. Muy bien. A ver, sigamos entonces aquí y vamos a la clase. Quiero que visualices los anexos para que luego tengas el aspecto general de todo. Yo siempre empiezo con los anexos. Este es mi anexo 2. Este no, todavía no. Este es mi anexo 1. Y aquí quiero que te centres. Mira, ve cómo yo he armado. Eso de aquí no lo vas a ver en un libro, sino que yo lo he armado. Entonces, yo he armado esta parte. Entonces, ¿pero por qué? Por necesidad. ¿No? Entonces tú tienes que, tú ya tienes todos los conceptos en tu mente de realización de los temas, pero tú ya puedes realizarlo o armar ejercicios ya de tu contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí yo realicé lo siguiente, dice, el señor Víctor Chévez es un hombre muy caritativo que vivió hace mucho tiempo en el pueblo joven San Martín. A ver, alguien que intenta ingresar, creo. Ahí está Fernando, vamos a admitirlo. Disculpen que se agregan. Tengo que admitirlos. Sigo. Entonces dice, él vivió mucho tiempo en un pueblo joven San Martín. Desea donar lunas nuevas para el frontis de la parroquia de esta zona y de esta manera mejorar la iluminación de este lugar. Para ello se encarga este trabajo a su hijo, el cual posee una vidriería de nombre El Espejo Feliz. Ahí está el nombre de la vidriería. Y sabiendo que a su hijo le gustan mucho los retos matemáticos, le decide poner algunas dificultades para realizar su trabajo, proporcionándole los siguientes datos. Bueno, aquí te presenta una especie de iglesia. Sí, mira, ves una iglesia así, pequeñita. Y mira, ve, está de una forma de lateral, pero yo le he esquematizado aquí. Entonces tú no lo vas a hallar, tú tienes que hacer la forma. Entonces mira, ve aquí, estas son las lunas. Bueno, a ver, perdón, de nuevo alguien está emitiendo. Ese problema de que se ingresen luego. Pero bueno, a ver, ¿me visualizan en el Word? Confirmen. Sí, profesor. Sí, bueno, continuamos. Entonces, mira, ve, yo esta parte que está aquí lo he colocado, lo he dibujado. Se toma tiempo, pero se realiza. Y ahí lo he dibujado. ¿Sí? Y ahí tiene las formas, ¿no? ¿Cuáles son las lunas que quiere cambiar? Pues aquí están las lunas de la ventana. Ahí están. Estas lunas de las ventanas quiere cambiar, ¿no? Bien. Aquí justamente hace la lista de compra, ¿no? Su papá del señor, en este caso su papá le pide a su hijo que tiene una vidriería este pedido, mira, ve. Este pedido lo ha realizado. Lunas a comprar, dice, 16 lunas cuadradas, y ahí le dicen cuántos centímetros tiene, ¿no? ¿Qué más? Dice, una luna A, una luna B, una luna C y una luna D. Una luna con esas dimensiones que están aquí, ¿ven? Una A, una B, una C y una D. Entonces, con distintas medidas. En la medida A le da todos los lados, ¿no? Y también todos los ángulos. En la medida B, mira, solo le da los lados. En la medida C le da un lado y dos ángulos. En la medida D le da, en este caso le da también dos lados
y un ángulo, ¿no? Aquí era 2 ángulos y un lado, perdón, ¿está bien? Entonces, mira, ve, esta de aquí, la medida A, es mi modelo a seguir. Es mi modelo, es la que contiene todos los datos. La luna B es la que tiene todos los lados. La luna C es la que contiene un ángulo, un lado y un ángulo. Y la luna D es la que te contiene un lado, un ángulo y un lado. Entonces mira, cada una de estos B, C y D corresponden a un criterio de congruencia. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso, con ese contexto? Justamente para darle un simple vistazo a los datos proporcionados se produce el siguiente diálogo. Mira, hasta el diálogo lo realicé aquí. Entonces, saber de contexto, dice, el diálogo, dice, el hijo le dice a su padre, demoraste mucho tiempo en hacer esos dibujos triangulares, ¿verdad, papá? El papá le dice, bueno, para mí, que ya casi no veo, claro que sí. Espero puedas hacer el trabajo siguiendo los datos que te he proporcionado. Hijo, gracias por el gran esfuerzo, papá, pero te tengo una buena noticia. Todas las lunas triangulares tenían la misma medida y forma. Con gran alegría asintió el señor Víctor diciendo, hijo mío, eres un tigre de las matemáticas. Y la pregunta que tiene que ver con todo este contexto, o sea, tú ya lo embarcaste al estudiante, en el contexto ya viste qué lunas va a ser, el diálogo que se produjo entre el padre y el hijo, y la pregunta es, ¿cómo llegó a esta conclusión el hijo del señor Víctor si no realizó ningún cálculo adicional a los datos proporcionados por su papá? ¿Me entiende? No empecé diciendo el contenido, no empecé diciendo el tema, no empecé jóvenes vamos a realizar congruencia de triángulos, no empecé realizando nada de eso, ¿sí? Empecé realizando un problema que tiene que ver con cambiar lunas, ¿sí? De una parroquia, de que su papá tenía, perdón, de que el señor tenía a su hijo de una vidriería y quiso ese pedido, y que luego se pusieron a conversar y que el hijo le dijo, bueno papá, de todos los datos que me has dado de tus lunas individualmente, todas son iguales, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo llegó a eso? Sin hacer ningún otro dato adicional, ¿no? Sin hacer ningún otro dato adicional. Entonces, eso, llegamos a esa pregunta, y esta es la pregunta de conflicto cognitivo, ¿no? La que el estudiante se queda, pero a ver, ¿y cómo lo hizo, no? Pero ¿cómo logró decir que son todas iguales? Si a algunas le faltan datos, ¿me entiende? Entonces, esa es la parte de la pregunta que va a desenlazar todo tu contenido, ¿no? Y luego, después de realizar esto, ya hay que seguir la secuencia. Teniendo esto en claro, luego hay anexo 2. Anexo 2, que son la teoría, los triángulos, los criterios, ¿sí? Y el anexo 3, que son ya problemas en sí de determinación de triángulos. Ahí está, triángulos congruentes, ¿ya? Entonces, quiero que tengan eso en mente para poder realizar y vayas llevando la secuencia en la sesión de aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Vamos al inicio. El inicio dice, el docente da la bienvenida a los estudiantes, a continuación se presenta una situación significativa. Ya, aquí hay que adicionarle algo, ya que esto no estaba contextualizado a nuestras sesiones de aprendizaje. Lo primero que tienes que realizar al inicio de la sesión es lectura bíblica. ¿De acuerdo? Una lectura bíblica, un pequeño párrafo y una oración, así como lo ha realizado Eric, ¿no? Puede tener que ver con el tema o no puede tener que ver con el tema, ¿no? Ya depende de ti, ¿no? Pero siempre vas a tener que realizar con una lectura bíblica. Se sugiere esto en tus sesiones de aprendizaje. 2. El docente da la bienvenida a los estudiantes. A continuación se presenta la situación significativa, retadora, renovando mi parroquia. ¿De acuerdo? Mira, directo. Voy a la situación significativa. ¿Entiendes? O sea, yo lo primero que hago es ir a la situación. Sobre la renovación de las lunas, del frontis y de la parroquia, haciendo énfasis en la que poseen formas triangular.
Así, a partir de ello se puede ir, aquí es al conflicto cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, dar el conflicto cognitivo. Ya, ahí está. Y se va al anexo 1. Puedes colocar anexo 1 o también puedes hacerle una toma del anexo 1. A ver, ¿cómo así? Te vas al anexo 1 y tú dices, a ver, esto es lo que voy a realizar, y haces una pequeña toma, copias, ¿no? Lo copias, perdón, y lo pegas pues en la sesión, ¿no? Lo pegas aquí en la sesión y ya está, ¿no? Y lo reduces a muy pequeñito, ¿no? Eso también es posible, ¿de acuerdo? Y ahí sería lo ideal, pero ahí está, ahí lo dejo, ¿ya? Ahí está, anexo 1. ¿Listo? Luego te vas, eso es la primera parte que realicé yo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes conveniente para realizar todo este proceso? Pues no debe de darte mucho tiempo, a lo mucho 15 minutos, a lo mucho, mira que estoy colocando a lo mucho, ¿ya? A lo mucho, 15 minutos, una comita, ahí está, 15 minutos. 2. Desarrollo. ¿Qué sigue después de hacer la pregunta de conflicto cognitivo? Muy bien, dice, a continuación el docente organiza a los estudiantes en grupos de en 3 grupos, y les pide construir 3 triángulos, el B, el C y el D, con las características o datos proporcionados por cada uno de los grupos, y de esta manera verificar la congruencia existente en el triángulo A. No hay mucho que realizar aquí. ¿Ves? Te están explicando que hay que realizar 3 grupos. Al grupo A, al grupo 1 tienes que darle el triángulo B, al grupo 2 el triángulo C y al grupo 3 el triángulo D. ¿En base a qué? Al triángulo A. O sea que tú tienes que llevar el triángulo A realizado. Luego de haber realizado esto, se puede declarar el tema. Muy bien, jóvenes, ya están trabajando. Cuando ellos comprueban que estos triangulitos, después de realizarlo, solo las medidas, solo 2 ángulos y una medida, y acá solo 2 lados y una medida angular, compruebas que todos estos triángulos que han formado, al colocarlos sobrepuestos sobre el triángulo A y salen exactos, ¿de acuerdo? Ha quedado comprobado entonces la congruencia y lo que decía su compañero, y ahí se declara el tema reciente. Se dice que el tema es congruencia de triángulos para su utilidad para la vida, ¿no? Luego el docente entrega la ficha informativa, se le entrega las fichas informativas, analiza y dan sus opiniones con respecto a los postulados aplicados en el problema anteriormente visto. Los estudiantes analizan la información proporcionada, definición de congruencia, y así poder demostrar los teoremas relacionados a la bisectriz. Mira, ya pasaron de realizar y analizar los criterios a pasar a la realización de los teoremas de la bisectriz, mediatriz, mediana, de un triángulo, rectángulo, preguntando y aclarando sus dudas con guía del docente. O sea, que siguen trabajando ese material a través de la guía. El docente entrega la ficha de trabajo número 3 para que desarrollen de manera grupal. El desarrollo de los ejercicios se realiza a medida en que la información es analizada. Los estudiantes exponen y sustentan sus respuestas en forma ordenada y voluntaria, explicando su proceso y postulados y teorema utilizado. Aquí, como verás, es donde se demanda la mayor cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, te dije, a ver, imaginemos que tenemos 90 minutos y hemos utilizado 15 en la primera parte. ¿Cuánto vas a utilizar? ¿Creen ustedes que van a utilizar en esta segunda parte? ¿Cuánto creen? A ver. 60. 60. Ya, muy buen aproximado. O sea, 1 hora. 1 hora para tener todo eso. Sí. ¿Cuál? Todo el desarrollo.
son 90 minutos, es 15 de apertura, 60. 60. El cierre creo que Sí, está muy se buena tu aplica 15. aproximación porque más o menos eso es lo que demoré y un poquito más. ¿Saben por qué? Porque todo depende del grupo. Si es que los estudiantes tienen conocimientos previos, te va a llevar un poquito menos. Si el estudiante no posee conocimientos previos de esto, o no quiere, o no tienes, o no cuentas con los materiales, no te se va a ser posible realizarlo en 60, sino en más tiempo, ¿no? A mí se me alcanzó en 60, así que no hay problema. Y luego viene el cierre. ¿Qué es el cierre? El cierre es donde ya recoges todo lo aprendido en esa hora de clase. ¿Y qué realiza? Mira, el docente conduce a los estudiantes a llegar a las siguientes reflexiones y aprendizajes. A ver, ¿qué hemos aprendido? Que han aprendido los 3 postulados de congruencia. Y ahí está. Tú tienes que colocarlo ahí en la pizarra y ellos tienen que irte dictando, ¿no? Muy bien, ahí esto es lo que hemos aprendido. Demostramos los teoremas que involucran la congruencia de triángulos. Sí, profesor, el teorema de la bisectriz, el teorema de la metriz y el teorema de la mediana, ¿no? Y luego también como cierre dejas que los estudiantes desarrollen la ficha de metacognición. Bueno, tu ficha de metacognición tú la puedes colocar al final. Colocas tu bibliografía, bueno, y aquí el resto de tiempo que te queda, ¿no? Te quedan 15 minutos, ¿no? Y ahí está todo, ¿no? Muy bien, colocas tu bibliografía. ¿De dónde sacaste los ejercicios? Bueno, yo en verdad no recuerdo dónde los saqué los ejercicios, por eso no coloqué la bibliografía. Pero sí utilicé un libro para utilizar más que todos los ejercicios del anexo 3. Porque del anexo 1 y anexo 2 no utilicé nada. Solo utilicé solamente la creatividad, ¿no? Que uno ya posee, ¿no? Para poder realizar ese problema. Y luego viene pues tu lista de cotejo o rúbrica o lo que tú desees plantear. Para lista de cotejo es lo más sencillo que hay que realizar. ¿Por qué? La lista de cotejo tú vas a colocar acá tus capacidades. ¿Que de dónde salen tus capacidades? Pues de la primera parte de la sesión, de aquí, de las capacidades que están aquí, ¿no? Esta capacidad 1, 2 y 3, ahí van las capacidades. ¿Y qué más vas a colocar en tu lista de cotejo? Las evidencias que has tomado en cuenta en los estudiantes. Esto es lo que vas a evaluar de los estudiantes, sus evidencias. Entonces, esas evidencias las colocas en la lista de cotejo. Y aquí vas, colocas 1, 2, 3 y 4. Puedes colocar una más, ya depende de ti. Pero esas 3 evidencias que están allá, están aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Y yo coloqué una más aquí, ¿no? Y aquí le colocas sus puntajes y ya está. Coloca sus nombres. Algunos colocan si cumplió o no cumplió. A mí me gusta colocar puntajes y luego sacarlos a una valoración de escala, ¿no? En qué escala está el estudiante, ¿no? En proceso, está en regular, está en un proceso bueno o muy bueno, ¿no? Ahora ustedes tienen que evaluar por letras, así que esto les va a ayudar bastante, aunque no es lo ideal, pero les va a ayudar al menos permitirles las valoraciones de C, B y A que ahora poseen y tienen que evaluar a sus estudiantes, ¿no? Recuerden que a partir de este año esos son los tipos de valoraciones que hay que realizar. Luego vamos a analizar este proceso, pero lo vamos a realizar en una rúbrica. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí. Preguntas.